Hola, hola, muy buenas noches. Estamos a punto de iniciar. En unos minutitos arrancamos. Tú eres nuestro Dios, Señor. Tú estás aquí y te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos gracias. Señor, tú estás aquí. Aleluya. Aleluya, Señor. Tú eres el que sacia nuestra alma. Tú eres esa agua viva que nunca, nunca, nunca se acaba, Señor. Tú eres el agua que inunda todo nuestro ser, que da alimento a nuestra alma, a nuestro corazón. Gracias porque tu agua nunca se acaba. Podemos llegar directamente a ella y tú sacias nuestra sed, Señor. Te alabamos, Señor. Te exaltamos, Padre. Dáselo fuerte. Dáselo fuerte. Alábalo. Exáltalo. Agradece todo lo que Él te ha dado. Agradece que tienes vida. Agradece que tienes salvación. Agradece que tienes vida eterna. Que no hay nada ni nadie que te separe del amor de Dios. Aleluya. Aleluya, Señor. Y hoy queremos alabarte y decirte Rey de Reyes, Señor de Señores. Proclamamos tu grandeza. Proclamamos tu victoria. Aleluya. Muy bien, pues en esta noche vamos a dar comienzo a la sesión número 7. Hoy nos toca la sesión número 7 y vamos a seguir hablando acerca del camino de la fe. Y nos toca ver la fe perseverante a través de la relación con las aflicciones. Ok, entonces hoy vamos a ver ese caminar de la fe, ese desarrollo de la fe a través de las aflicciones. Vamos a hacer una oración. Padre, en esta hora pedimos que sea tu espíritu el que nos revele toda la verdad y nos permita incorporar esos principios divinos que van a hacer que nuestra fe desarrolle y nosotros alcancemos la madurez y la plenitud. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, bueno, el apóstol Pedro declara en la palabra que el Dios de toda gracia va a obrar 4 cosas en cada uno de los creyentes. Y esto es que cada vez que nosotros somos probados, estas 4 cosas van a ser desarrolladas en nuestra vida. Y eso le va a acontecer a todos y cada uno de los hijos de Dios. Es decir, si nosotros pensamos que por ser hijos de Dios no padecemos, pues estamos bien equivocados, ¿verdad? Porque todos padecemos, todos pasamos aflicción, todos pasamos necesidad, pero es necesario y a través de ese camino tú y yo vamos a ser edificados en 4 aspectos. Entonces, vamos a ver en primera epístola de Pedro capítulo 5. En la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 8 al 10, dice la palabra de nuestro Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y establezca. Entonces, esas 4 cosas son las que van a ir desarrollando en nuestra vida cada vez que tú y yo vamos atravesando esos padecimientos. Dice, se van a ir cumpliendo esos padecimientos en vuestros hermanos en todo el mundo. Eso quiere decir que ninguno escapamos de ese proceso a través del cual nuestra fe va a desarrollar en esos 4 aspectos. Ahora es interesante cuando tú vas a ese pasaje, a 1 de Pedro capítulo 5 versículo 10, donde él dice, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cada una de esas palabras en el griego son distintas y cada una hace referencia
a una de las 4 clases de fe que ya hemos estudiado. ¿Alguien se acuerda de esas 4 clases de fe? El don de fe, está la fe doctrinal, no. Ajá, entonces, no, es la fe, el don de fe o fe creativa, ya les di la uno. ¿Cuál es la 2? Ya se las había dicho. La fe doctrinal, no. La fe doctrinal. La tercera es la fe como fruto del Espíritu, efectivamente, o perseverante. Esa ya fue la uno. Exactamente, la fe como parte de nuestros sentidos espirituales. Lo bueno es que anotan. Bueno, sí está bien, ¿verdad? Ok, entonces, cada una de estas palabras va a aplicar a una de cada una de esas clases de fe. Eso quiere decir que nuestro desarrollo o nuestro crecimiento va a ir abonando en cada una de esas clases de fe. Entonces, la primera palabra que dice perfeccione, cuando él dice él mismo es perfeccione, la palabra en el griego es catartizo. Catartizo, para los que saben griego, catartizo. Bueno, ni el español dominamos, ¿no? Ok, bueno, catartizo. Ahora, esta palabra se refiere a que va a llegar un punto en el que nuestra vida se encuentre totalmente terminada. Hacernos aptos, completos, o tiene que ver con una reparación. Cuando tú reparas algo, en teoría lo vuelves a dejar como el diseño original. Si no, no reparas, ¿verdad? Entonces, esta palabra tiene que ver con eso. Cuando tú y yo creemos, ese es el inicio de nuestra fe, ese es el don que Dios pone en cada uno de nosotros, que es la fe, a través de la cual tú y yo llegamos al conocimiento de la verdad. Eso nos hace aptos. Esa perfección a la que se está refiriendo es que Él nos hace aptos. Y tú puedes encontrar varios pasajes en la Escritura donde habla acerca de eso. Por ejemplo, Él dice, nos hace aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Por ejemplo, nos da la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, esa fe, al momento de que tú y yo creemos, está hablando de ese camino de perfección, es decir, Él nos vuelve como al valor original, nos vuelve a capacitar para tener esa relación con Dios. Entonces, ese aspecto, digamos que en todos y cada uno estaría completado. Es decir, tú llegas, crees en Jesucristo, a través de escuchar la palabra de Dios, te es depositada esa fe y entonces tú crees y entonces tú estás siendo apto delante de Dios para llegar a esa perfección. Es como si Él estuviera concretando o completando una obra en nuestras vidas para llevarnos hasta la perfección. Entonces, esa es la primera palabra que va a suceder cuando tú y yo venimos primeramente al Evangelio. La segunda palabra, cuando dice que nos va a afirmar, la palabra en griego, ¿qué dice Filipenses 1:6? Que Él comenzó, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Exactamente, ese es el punto inicial de nuestra nueva vida. Usted y yo venimos al conocimiento de la verdad y entonces nosotros tenemos esa capacidad de llegar a concretar esa obra, ¿no? Que Él empieza en cada uno de nosotros. De ahí empieza ese caminar y entonces vamos al segundo paso, que es el que seamos afirmados. Y el ser afirmados, pues obviamente surge a través de ir nosotros entrando a disciplina, a procesos, a aflicciones, al trabajo que Dios hace en nuestras vidas o que permite que venga a nuestras vidas para que tú y yo maduremos y crezcamos. Entonces, el ser afirmados, la palabra en el griego es sterizo. Sterizo, ahí se las voy a poner o se las mando para que las tengan. Ahora, ¿qué significa el que tú y yo seamos establecidos? Es que tú y yo vamos a ser fundamentados sobre una base sólida para que tú y yo podamos tomar las mejores decisiones. A eso se refiere esa palabra. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que a través de la aflicción y a través de ejercitarnos en esa fe, tú y yo vamos a ir siendo
cimentados en esa base sólida es porque tú y yo vamos a ir conociendo cada vez más a Dios, conociendo sus principios que están en la palabra y que eso tiene que ir sustentando nuestras vidas para que tú y yo tengamos o sea, estemos tan firmes en Jesucristo que seamos inamovibles. Ustedes recordarán la parábola que dice que cuando se edifica sobre la roca, ¿qué es lo que sucede? Vienen vientos, vienen ríos, etcétera. Dice, pero la casa no cae, está cimentada sobre la roca. Entonces, nuestra vida tiene que ser afirmada sobre la roca que es Jesucristo, de tal manera que entonces nuestra vida sea inamovible. ¿No? Entonces tú y yo a través de las pruebas, si es que nosotros combatimos a través de la fe, nuestra vida va a ser cimentada, va a ser afirmada en Jesucristo. A eso se refiere esa segunda palabra y eso tiene que ver con nuestra fe doctrinal. Es decir, yo voy conociendo de la palabra de Dios, pero no solo conozco, sino la vivo, la experimento y eso va creando un fundamento sólido debajo de mis pies. Ahora, yo sé que que muchas veces nos pasa vaya, tenemos esa naturaleza como seres humanos, que a pesar de ya haber vivido ciertas experiencias y haber tenido la victoria, volvemos a una prueba similar y parece que no hubiésemos aprendido nada, ¿no? En lugar de echar mano de quien nos ayudó en la primera prueba, ahora echamos mano de otras cosas, ¿no? Ahora, eso tiene que ver con nuestra fe. Si nosotros combatimos eficazmente a través de la fe, eso no sucedería. Nosotros estaríamos caminando en esos principios sólidos que nos permitirán realmente ir creciendo y madurando sin deslizarnos. Ahora, el tercer aspecto dice que es que nos va a fortalecer. Esa palabra en el griego es xenó, xenó, ¿ok? Y eso significa que nuestra fuerza va a ser aumentada y junto con la fuerza viene el poder espiritual y el conocimiento espiritual. Entonces, cada vez que tú y yo atravesamos una prueba, evidentemente seremos fortalecidos. Esto es como un gimnasio. O sea, cada vez que tú vas al gimnasio, en teoría, si haces bien los ejercicios, entonces tu cuerpo está siendo fortalecido, tus músculos están siendo trabajados eficazmente y entonces cada vez tú estás siendo preparado para soportar más. Eso es lo mismo que pasa con nuestra fe. Si nuestra fe está siendo probada constantemente y nosotros estamos echando mano del conocimiento que adquirimos a través de Jesucristo, entonces vamos a ser capaces de ir soportando cada vez más las pruebas u obteniendo la victoria de una manera más concreta o más sencilla, más fácil. O sea, de todas maneras es una lucha, es una batalla. O sea, no es que a veces creemos que conforme vamos avanzando en la vida cristiana, las cosas tendrían que suceder más inmediatamente y creo que es al revés. Porque la palabra de Dios también nos compara como esos niños que cuando son pequeños tienen que ser alimentados a través de la leche espiritual y después maduran y comen ya alimento sólido, ¿no? Y eso tiene que ver también con que inicialmente a veces nosotros nos acercamos delante de Dios y Dios va contestando como más rápido. Pero ¿qué pasa con el paso del tiempo? Él espera que nosotros podamos permanecer desarrollando en la fe. Si no, siempre nos quedaríamos como niños, como bebés espirituales. Y lo que Él quiere es que nosotros desarrollemos y lleguemos hasta la madurez. Entonces, por eso es que a veces nuestras luchas se prolongan. A veces decimos, no, pero es que si Dios contestó y entonces, ¿qué está fallando? No, no está fallando nada. El chiste es que tú vayas aplicando todos los principios y el conocimiento que tú vas teniendo para ir librando las batallas y las pruebas. Y eso te va a fortalecer y te va a hacer crecer y madurar. Entonces, esto te va a llevar a dar fruto. Esa tiene que ver con el fruto del Espíritu. Entonces, cada vez que tú y yo vamos desarrollando y madurando en la fe, vamos a llegar hasta dar fruto. ¿Ok? Ahora, la cuarta palabra, ¿sí? Dicen que la carrera no es de velocidad, sino de resistencia, ¿no? Correcto, exactamente. Y de eso vamos a hablar en un momentito presente donde Pablo habla acerca de eso. Dice, todos a la verdad en el estadio corren, pero solo uno se lleva el premio. Corred de tal manera que lo alcancéis. Y sí, no todas las carreras en las pistas son de velocidad. Hay muchas que son de resistencia, ¿no?
como el maratón. Entonces nuestra carrera es prácticamente algo así. Tenemos que desarrollar, tenemos que permanecer. Por eso estamos hablando ahorita de la fe perseverante. Es esa fe que, como caballito de batalla, ahí va dándole, 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 hasta obtener la victoria. ¿Ok? La cuarta palabra dice que vamos a ser establecidos. En el griego esa palabra se pronuncia semelió y significa poner derecho, firme o consolidado algo. Y esto tiene que ver con nuestro andar delante de Dios a través de nuestra dependencia. Cada vez que tú y yo atravesamos una prueba, nosotros vamos a ir aprendiendo que nosotros debemos depender 100% de Dios. Entonces, a veces yo les he comentado, a veces somos dados a quererle ayudar a Dios. Y Dios quisiera que nosotros dependiéramos del 100%. Con eso no te estoy diciendo que esté mal si nosotros caminamos a través del camino de la medicina, de los doctores, no. O sea, porque Dios prospera todo lo que está a nuestro alrededor para ayudarnos a salir de la condición. Pero, pues finalmente lo que Él quiere es que al depender de Él, sea el Espíritu Santo el que nos marque el camino. Si el Espíritu Santo te dice, vas a caminar este camino, pues tú lo caminas sabiendo que tú dependes de Dios y no de las cosas, digamos, adicionales que vas a ir incorporando a tu vida, aunque haya sido el Espíritu Santo que te haya indicado ese camino, ¿no? Por ejemplo, esta semana, el domingo, hablé con una persona que me habían pedido que orara por ella y pues el diagnóstico es cáncer y está pues ya con metástasis y bueno, una situación bastante compleja. Sin embargo, esta mujer, sin creer básicamente en el Espíritu Santo, sí le preguntó a Dios y le dijo, ¿qué camino quieres que siga? Y ella ha permanecido en ese camino. A ella le habían dado ya sentencia de muerte porque le dijeron vas a vivir 2 meses y ya. Entonces me dijo, ya pasé los 2 meses y yo estoy viendo milagros en mi cuerpo. Entonces, esta mujer, por ejemplo, tenía ya infiltrado líquido en los pulmones. Fue a hacerse el estudio y no la recibió el doctor. Entonces se fue a un particular y ella entendió que no la recibieron en el hospital porque Dios había hecho un milagro y si ella entraba a ese hospital le iban a hacer el procedimiento que ya estaba programado. Resulta que va con otro doctor y entonces ese doctor se da cuenta que ella no tiene líquido en los pulmones. Y así el Señor ha ido haciendo milagros y milagros de tal manera que yo hablé para orar por ella, pero yo fui más bendecido que ella, por lo que ella me iba diciendo y todo. Realmente fue una llamada muy edificante y yo pude ver este proceso, cómo ella ha echado mano de lo que ella ha ido aprendiendo, cómo ella ha ido perseverando en la fe y a través de esa perseverancia ella está conquistando milagros, aún con un diagnóstico de muerte, que ya le dijeron que se iba a morir, pues no se muere. Y ella le ha dicho al Señor, dame más tiempo porque lo que quiero es trabajar para ti. O sea, ni siquiera está pidiendo tiempo para estar con sus familiares. No, Señor, a mí dame tiempo porque yo quiero seguir compartiendo el Evangelio. Entonces, cada vez que ella llega con los doctores, le comparte al doctor, le comparte a las enfermeras, le comparte a todos los que están ahí a su alrededor. Y el Señor está haciendo esa obra, pero ella ha seguido ese camino. Ella ha seguido el camino de la fe y está perseverando en aquello que Dios le dio. Ella está dependiendo de Dios y a pesar de que Dios le dijo, vas a pasar, ella tenía 2 procedimientos, había quimio y había otro procedimiento. Entonces ella entendió de parte de Dios que solo tendría que tomar uno de los 2 procedimientos y es el camino que está tomando y Dios está prosperando. Entonces, por esto digo que no estamos peleados con la medicina de ninguna manera. Lo que orientamos es que tú le preguntes a Dios, que dependas de Dios y sea Él el que te trace el camino. Y si te traza el camino de la medicina, pues camina por ese camino, ¿no? El Señor va a prosperar todo lo que Él te mande a hacer. Entonces, en este caminar vamos a ir desarrollando desde que creemos, después vamos a ir siendo cimentados para que seamos inamovibles en la fe de Jesucristo, en la fe doctrinal. Después vamos a ir aumentando nuestra fuerza a través del conocimiento y del poder espiritual. Y como cuarto aspecto, vamos a ser consolidados para depender de nuestro Dios. ¿No tienen comentarios? No. Ok, perfecto. Ahora, el, el camino que tiene que ver con el desarrollo del fruto, específicamente del fruto del Espíritu
que tiene que ver con la fe, dice en Habacuc 2:2 al 4, si alguien lo puede leer. Habacuc capítulo 2, versículos 2 al 4. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Hasta cuál? El 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Entonces, esta palabra, a pesar de que está establecida en el Antiguo Testamento, realmente aplica en nuestra dispensación, o sea, es decir, en el periodo de la gracia, porque ahí está diciendo, escribe la visión y va a tardar un tiempo en cumplirse, pero va a venir al cumplimiento porque la palabra de Dios es fiel. Entonces, ahí está diciendo que debemos correr. Ahí está la referencia de que la vida cristiana es una carrera. El que escucha, corre. Y después dice, y el justo vivirá por la fe. Ahora, esta palabra, pues evidentemente es para la iglesia, ¿no? Nosotros, fue implantada en nosotros esa fe. Ahora, si vamos a 1 Corintios 9:24, es la referencia a la que estaba comentando hermana Toñita. En 1 Corintios 9:24 está diciendo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces, evidentemente, nuestro caminar en la vida cristiana es un camino de perseverancia. Es un camino que no tiene que ver con la velocidad, sino con la resistencia, ¿no? En Hebreos 12:1 y 2, ¿alguien lo puede leer? Hebreos 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Entonces aquí está diciendo efectivamente que nuestra carrera es de paciencia, es de perseverancia, pero esa carrera no se puede correr si nuestros ojos no están fijos en Jesucristo. Entonces, nuestra carrera vamos a correrla a través de la fe que depositemos en Jesús, ¿ok? Ahora, nosotros habíamos hablado que uno de los aspectos primordiales que deben estar presentes en nuestro caminar y en la fe era la humildad. Y la humildad, dice Dios, resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Si tú y yo practicamos la humildad va a ser manifestada la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. O sea, la humildad lo que hace es desatar la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es a través de lo cual nosotros obtenemos la redención, la salvación. Entonces, tú y yo no caminamos en nuestra propia justicia, caminamos en la fe que es a través de Jesucristo. Y la justicia que se establece en nosotros es a través de la fe. Pero eso es a través de la humildad. O sea, si tú y yo somos humildes, entonces esa gracia que trae la justicia de Dios aplicada a nuestra vida es la que se va a desatar. Ahora, el apóstol Pablo, hay tres epístolas que él escribió y cada una de las epístolas hablan acerca de un desarrollo particular de nuestra fe. Entonces, las epístolas son Romanos, Gálatas y Hebreos. Cada una tiene un enfoque primordial, específico, hablando acerca de la fe. Tiene un enfoque diferente, una aplicación diferente de cómo se desarrolla ese fruto del Espíritu que nos habla de la madurez en el carácter. Gálatas 5, 22 y 23, ahí está diciendo más, el fruto del Espíritu es, y ahí entre esos va a estar la fe, ¿ok?
Ahora, en la epístola a los romanos, te voy a ir dando diferentes citas, no vamos a leer todas porque son muchas, pero tú las lees en tu casa. Romanos 1, 16 y 17, anótala por ahí. El primer aspecto que vamos a ver a lo que se refiere básicamente la epístola a los romanos es que hay una simiente de fe, es decir, como si hubiese una semilla. Si vamos a hablar del fruto, vamos a hablar de tres aspectos. Uno es la semilla, otro es en sí la planta o las ramas y el tercero es el fruto. En cualquier, digamos, planta que da fruto, están presentes estos tres aspectos. Cada una de las epístolas que te mencioné habla como de manera particular, hablando acerca de la fe en cuanto al fruto, como semilla, como si fuese planta o ramas y como si fuese ya el fruto primordialmente, ¿ok? Entonces, el primer aspecto es como la semilla y ese es el tema principal de la epístola a los romanos. Nosotros alcanzamos la justicia a través de la fe. Eso quiere decir que entonces en nosotros se establece esa simiente o esa semilla de fe. Yo te decía que cuando nosotros venimos al conocimiento de Jesucristo, venimos porque es depositada en nosotros esa fe para poder creer. Entonces está siendo depositada en nosotros una semilla que nos lleva a creer. Y ese es el primer punto o el primer aspecto a través del cual nosotros vamos a ir creciendo hasta dar el fruto. ¿No? Dice ahí la palabra, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, pero somos justificados gratuitamente a través de la gracia. Eso tú lo vas a ver ahí en Romanos 3, 22 al 24, versículo 28 y versículo 31. Ahí para que lo tengas en tus apuntes. Romanos capítulo 3, versículos 22 al 24, versículo 28, versículo 31 del capítulo 3, ¿ok? Entonces ahí está diciendo que esa fe está siendo depositada y nosotros a través de esa fe creemos en Jesucristo, ¿ok? Entonces esa fe depositada en Jesucristo es la que nos trae a nosotros a la vida. Tú y yo debemos entender también que cuando nosotros venimos al conocimiento de Jesucristo empezamos a diferenciar el pacto a través del cual nosotros creemos que es a través de la gracia. Pablo en la epístola a los romanos se enfoca mucho en decir, habla acerca de las obras, es decir, que la salvación no es por obras, que las obras te colocan en la ley, que las obras te descalifican de la gracia. La epístola está siendo muy enfática en ese sentido, diciendo que si nuestra fe no está cimentada en Jesucristo, a través de quien por la gracia somos justificados, entonces por la ley somos destituidos. A eso se está refiriendo prácticamente toda la epístola a los romanos. Y ahí tú puedes ver entonces que la simiente de esa fe es la que nos va a llevar a realmente caminar en la gracia de Dios. Yo te he comentado que a veces nos gusta mucho más el antiguo pacto que el nuevo. Y yo no sé por qué, pero a veces yo he visto que a las personas les gusta crear méritos delante de Dios. Y los méritos, ahorita te voy a leer un pasaje que habla acerca de eso, nada más déjame ubicarlo por acá, pero está diciendo que los méritos nos alejan de la gracia. Entonces, si nosotros estamos tratando de convencer a Dios por lo que hacemos para que Él responda, no está, esa simiente no está bien sembrada en nuestro corazón, porque esa simiente de fe dice que la obra de Jesucristo fue por gracia y a través de la gracia recibimos todo lo que en Cristo nos fue otorgado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra vida no se fundamenta en méritos. ¿Que tenemos que hacer obras? Evidentemente sí, porque eso es dar fruto. Pero las obras no nos generan a nosotros la entrada a la gracia. Lo que nos mete a la gracia es la fe en Jesucristo, no el mérito. El mérito no va a lograr para nosotros nada. Y como te decía, a veces yo he visto cómo a la gente le gusta generar méritos. A veces dicen, no, yo voy a ayunar para que Dios me sane. Yo voy a, y apenas escuché
en un short en YouTube, que decía, tú vienes y piensas a veces que generando méritos Dios te va a responder. Y yo oí esta frase, decía, si tú oras y Dios no te responde, haces una cadena de oración para que 100 le rueguen a Dios y le hagan manita de puerco y te conteste. Y bueno, yo no estoy en contra de las cadenas de oración, ni estoy diciendo que la oración no se tenga que llevar a cabo. A veces el problema es el enfoque que yo le doy, cómo yo estoy pensando que la cadena de oración es la que va a ganar para mí la sanidad, cuando la sanidad no requiere de un mérito porque ya fue pagada. O sea, Jesús ya fue a la cruz, ya consumó las cosas, la sanidad ya la tienes disponible. Simplemente a veces lo que tú tienes que hacer es conquistar, porque no se aplica de manera inmediata, a veces. Pero yo no tengo que generar méritos. Yo les decía en alguna ocasión, el ayuno no es meritorio. O sea, yo no ayuno para que Dios me responda. O sea, yo ayuno porque esa es una disciplina que me va a hacer a mí estar más consciente de Dios y abre un canal para que yo esté de alguna manera más sensible a las cosas de Dios. Eso es lo que genera el ayuno, no genera un mérito delante de Dios. Dios no te va a contestar porque tú te mueras de hambre. Yo voy a dejar de comer 10 días y entonces Dios me va a quitar la enfermedad, ¿no? Ayuna los 10 días, está perfecto porque eso va a generar una disciplina en ti, pero eso no genera un mérito delante de Dios porque Dios no se mueve por méritos. O sea, a Dios no le podemos hacer manita de puerco. Si todo fluye a través de la gracia, quien pagó para que yo obtenga eso es Jesucristo. Entonces, quien tuvo que haber pagado, ya pagó. Es como, por ejemplo, para que vayamos como a lo mejor entendiendo un poquito más claro esto, porque eso es como el fundamento de todo lo que tiene que ver con la fe. Es como si alguien estuviese preso y el juez dijera, le asigno una fianza de 50,000 pesos y con 50,000 pesos sale. Llega alguien, paga tu fianza y tú dijeras, no, pero pues ¿qué tengo que hacer para salir? Nada, ya ya pagaron. No, pero es que no me lo merezco. Pero ya pagaron, tú salte. O sea, finalmente a veces así estamos delante de Dios. Ya pagó, Jesús ya pagó, Él ya hizo todo lo que tenía que hacer y nosotros queremos de alguna manera pagarle a Dios. Como hacer algo. Dios diría, ya vete, ya pagaron. O sea, casi, casi, ¿no? O bueno, ¿quieres quedarte ahí preso? Bueno, es tu bronca, ¿no? Y a veces así estamos delante de Dios. Queremos ganarnos el favor de Dios cuando el favor ya lo ganó Jesús para cada uno de nosotros. Entonces, eso es entender verdaderamente la gracia, como la puerta que nos conecta hacia la gracia es la fe. Y la fe ni siquiera es un mérito propio, porque no es yo diciendo, yo sí creí en Jesucristo, ese pobre, pues qué pena, ¿no? Pero él no pudo creer. No, ni siquiera yo el haber creído es un mérito que yo me gané. Es la fe que él mismo puso a través de que yo escuchara la palabra y a través de ese oír la palabra de Dios fue depositada, fue puesta la semilla de la fe para que yo pudiese creer en Jesucristo. Si Dios no hubiese puesto esa semilla, yo no puedo creer. Entonces, ni siquiera el creer es meritorio. O sea, ni siquiera yo me gané el mérito de decir, no, yo sí creí. No, ni siquiera es un mérito tuyo. O sea, el mérito es de Jesús. Entonces, eso debemos entender, que eso quede verdaderamente cimentado. Eso nos va a ayudar a entender que todo lo de la gracia ya no requiere un pago adicional. Todo lo que nosotros pasamos, porque a veces decimos, bueno, pues ya ni modo, esta es mi cruz, esto es lo que me tocó vivir, ¿no? Y casi, casi, pues bueno, ya, esto es lo que Dios me mandó. No, o sea, lo que nosotros atravesamos sirve para que nosotros seamos perfeccionados, no para que paguemos lo que ya fue pagado por nosotros. Entonces, eso nos va abriendo un panorama como mucho más amplio y nos va dando un entendimiento mayor de cómo funcionan las cosas delante de Dios. Entonces, a ver, déjenme ver si encuentro aquí el pasaje, porque te les digo que traigo un chorro.
mm. Bueno, ahorita de aparecer, ahorita se los leo. Pero quiero cerrar este punto de la semilla donde dice Romanos 11, versículo 16. Y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahí está comparando que el fruto parte siempre de una simiente, de una semilla, fluye a través de las ramas y se genera entonces el fruto. Entonces, por eso les decía que Romanos está, sí, está hablando acerca de la simiente, del punto de partida de la fe. Después, Gálatas está hablando de lo que ya sería como las ramas, ¿no? Ustedes recordarán una referencia que Jesús hizo en Marcos 4:30 al 32 o en Mateo 17:20, cuando él compara la fe a una semilla y dice a la semilla de mostaza, ¿no? Dice, él compara esta y entonces dice que la más pequeña de las semillas da la mayor de las legumbres. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros empezamos y partimos con una fe verdaderamente cimentada de manera correcta en Jesucristo, imagínense la capacidad que esa medida de fe que fue depositada en nosotros va a producir. Cada uno tenemos una medida de fe y esa medida es suficiente para producir todo lo que podamos imaginar. O sea, Jesús cuando le habla a los discípulos, les dice, si ustedes creyeran, ustedes le podrían decir inclusive a un monte, quítate y échate en el mar y sería hecho. Y de qué tamaño era necesaria esa fe? Como el tamaño de la semilla de una mostaza. Y no se refiere a que entonces digamos, ay, no, entonces yo no tengo ni siquiera, porque eso yo he escuchado varias veces que dicen, no, pues es que como yo no obtengo, es que ni siquiera mi fe ha de estar del tamaño de la semilla de la mostaza, ¿no? O sea, me falta desarrollar. No es cierto, no te falta desarrollar nada. Si ya te fue puesta esa simiente, esa semilla, lo único es que tú tienes que ir caminando para que esa semilla dé fruto. Yo escuchaba una referencia en alguna ocasión acerca del avivamiento. Y decía este pastor, yo fui al movimiento del avivamiento que estaba sucediendo en Argentina. Y entonces yo vi lo que estaba sucediendo y cuando yo regresé a mi iglesia, yo dije, no, pues es que lo que aquí pasa no se compara con lo que está allá. Y él se puso a orar y le decía, Dios, pero ¿por qué? Si tú me dijiste que aquí está el avivamiento, etcétera, ¿no? Y entonces lo que Dios le contestó, él le dijo, lo que tú ves en Argentina es lo mismo que pasa en tu iglesia. Y él dijo, no, no es cierto, no pasa así. Y le dijo, lo que pasa es que allá tú estás viendo el fruto y lo que tú tienes es la semilla. Esa semilla tiene la misma capacidad que llevó a ellos a dar ese fruto. Es la misma. El detalle es que ellos han ido desarrollando y madurando y creciendo, ejercitando esa semilla para que los lleve hasta dar el fruto. Entonces, no es mentira que nosotros tengamos que pedirle a Dios más pedazos de fe, ¿no? Si ya te fue puesta la simiente, esa va a ir desarrollando y madurando hasta darte el fruto. No, Señor, ponme otra medida, no, a mí ponme 3, ¿no? Ya tienes la medida, ya tienes la simiente, ya tienes la semilla, eso te va a llevar a dar el fruto. Entonces debemos tener eso en cuenta, ¿no? En la epístola a los Gálatas, Pablo está tomando de base lo que habíamos visto en Habacuc y entonces él dice que el justo, bueno, les voy a ir dando varios pasajes. El primero que pueden anotar por ahí es Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 14. 10 al 14, correcto. Ok, entonces Pablo, que diga, sí, Pablo le está hablando ahí a los Gálatas y está diciendo que el justo debe vivir por el Espíritu. Ok, entonces los Gálatas dice que la epístola de los Gálatas, ¿en qué se centra? En que
ya les está hablando a personas que ya habían empezado su caminar y su desarrollo. Y no sé si recuerdan una referencia donde les dice mm, en el capítulo 3, versículos 5 al 7, dice, vosotros corríais bien. ¿Quién nos embarazó para no obedecer a la verdad? Es decir, si ustedes ya tenían la simiente y ustedes tenían que seguir desarrollando, ¿para qué carambas están volteando a ver otras doctrinas y otras cosas que simplemente lo que van a hacer es desviarlos? Ustedes deberían haber permanecido y deberían haber caminado en ese desarrollo. A eso se está refiriendo básicamente toda la epístola de Gálatas. Van a encontrarlo en el capítulo 3.1, también esa referencia. Les decía en el capítulo 5.7, donde le está diciendo qué les pasó si ustedes ya habían empezado bien, ¿no? Entonces, Pablo los va otra vez a orientar a que ellos operan a través de la fe de Cristo, dejando su esfuerzo propio, porque eso es otro de los aspectos que empieza a suceder cuando empezamos a caminar, que empezamos, yo te decía, a querer esforzarnos nosotros para desarrollar, cuando debemos descansar en Dios, que Él es el que nos desarrolla, el que nos lleva a ese crecimiento. Entonces, eh, dice que Pablo está diciendo que nosotros debemos llegar a tomar esa herencia de parte de Dios. Tú puedes ir a Gálatas capítulo 2, 19 al 21, donde ahí está especificando que no es por un esfuerzo propio, sino que nuestra fe va a liberar la gracia y la gracia es la que contiene todo lo que tú y yo necesitamos para obtener esa herencia que tenemos en Cristo Jesús. Sigue diciendo, el justo va a vivir por la fe y que la vida espiritual se camina a través del Espíritu. Eso lo mencionamos el día domingo. Yo les decía, bueno, ¿cuántos de los que están acá son espirituales? Decían, no, pues todos, ¿no? Pero bueno, qué bueno. Pero eso querría decir que entonces todos los que levantaron la mano en ese momento, todos estaban siendo guiados por el Espíritu. Porque yo les decía que ser espirituales no es haber venido al conocimiento de Jesucristo. El ser espiritual, la condición es que yo soy guiado por el Espíritu. Entonces dejo de estar en un esfuerzo propio para depender del Espíritu y entonces ir creciendo. A eso se refiere la epístola a los Gálatas. Ahora, ya como fruto, tú lo vas a encontrar en la epístola a los Hebreos. En la epístola a los Hebreos, tú puedes ver en el capítulo 10, versículos 35 al 39. Si alguien puede leer esa cita. Hebreos 10, 35 al 39. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces ahí está diciendo que realmente nosotros debemos permanecer haciendo la voluntad de Dios y entonces nosotros permaneciendo a través de la fe, viene el galardón, viene la promesa, o sea, viene el fruto. Entonces ahí tú puedes ver que ya vimos cómo la fe está haciendo primero como una semilla, después desarrolla como si fuera una planta, unas ramas, y después somos llevados hasta dar fruto. Entonces nosotros debemos, pues desde luego, aprender a que la remuneración y el galardón vienen de parte de nuestro Dios y nosotros lo vamos a lograr a través de la fe haciendo la voluntad de Dios. Ese es el camino que nosotros debemos caminar. Entonces, Hebreos 6, 1 y 2 va a decir que tú y yo vamos adelante hacia la perfección. Bueno, no es todo lo que dice el texto, pero ese texto lo que va a especificarte es que tú y yo vamos a ir adelante hasta la perfección. Eh, puedes anotar por ahí Hebreos 10, 12 al 14,
Hebreos capítulo 12, versículo 23. Hebreos 12, versículo 23 y Hebreos 10, 12 al 14. Ahí va a hablar acerca de nuestra perfección y que nosotros somos perfeccionados hasta la estatura de Cristo y que como a través de la fe nosotros vamos a ir llegando hasta ser participantes de esa perfección. Yo por eso le estoy diciendo que esto se refiere al fruto. Ahora, Hebreos 4, 2 al 3 dice, bueno, si alguien lo puede leer, Hebreos capítulo 4, versículos 2 y 3. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrar en el reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces aquí está hablando acerca del reposo. Y nosotros podemos entrar en ese reposo porque mezclamos fe. Entonces, aquellos que no mezclan fe, dice ahí la palabra, porque ahí se está refiriendo a aquellos que quedaron postrados en el desierto. No, juré no entrarán en mi reposo, ¿por qué? Por la incredulidad, porque no mezclaron fe a la palabra que oyeron. Si nosotros mezclamos fe, entonces vamos a poder, yo te decía apenas en uno de los mensajes, que nosotros vamos a reposar en Dios porque mi fe está cimentada en Él, está depositada en Él, que el que me dio la palabra, Él la va a llevar a cumplimiento. ¿Cómo? Pues ese es asunto de Él, ¿no? Aunque yo hago mi parte, que es permanecer creyendo, y entonces yo voy a desarrollar y voy a dar ese fruto. Y Él va a entregarme el galardón o la recompensa por haber mezclado la fe y por haber creído a su palabra y por haber reposado en Él. Entonces, el reposo delante de Dios no es echarme en la hamaca, como el reposo humano, ¿verdad? Ah, yo voy a descansar. Sí, te echas en la hamaca, ¿no? Delante de Dios el reposo no funciona así. El reposo es, y tampoco es como les decía el otro día, Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? El reposo en Dios es descansar haciendo su voluntad, porque lo que Él me dijo, lo va a hacer. Es algo muy diferente al reposo humano, ¿verdad? Pero tú y yo podemos descansar en Él sí y solo si mezclamos fe. Si no mezclamos fe, difícilmente vamos a poder permanecer en una palabra porque entra en nosotros la desesperación. Y entonces queremos, yo te decía, de repente queremos ayudarle a Dios. Bueno, si ya Dios se tardó, y ahí está como Abraham, ¿no? No, pues ya se tardó el hijo de la promesa, ¿no? Y mi esposa ya me dijo, mira, ahí está mi sierva. Bueno, pues le ayudo a Dios, ¿no? Para que llegue el hijo de la promesa. Pues no, Señor, a esa no era la voluntad de Dios. Él tuvo que haber permanecido y esperado en que Dios era capaz de hacer lo que le había dicho que iba a hacer, ¿no? Entonces, bueno, eh, anota por ahí también Hebreos capítulo 11, versículo 1 y versículo 6, versículos 39 y 40. Entonces, en Hebreos, en el capítulo 11, versículos 1, versículos 6, versículos 39 y 40, te va a estar hablando de que nosotros alcanzamos la perfección a través de una fe en acción. Vamos a llegar hasta dar el fruto. Hebreos 12:2 también puedes anotarlo por ahí. Y Hebreos capítulo 13, versículo 7. Hebreos 12:2 y Hebreos capítulo 13, versículo 7. Esos te los dejo de tarea para que tú vayas leyendo, también vayas ahí acrecentando tus anotaciones y vayas viendo cómo la fe en acción te va a llevar hasta ese fruto. ¿Ok? Entonces, tú y yo debemos caminar ese camino, debemos de llegar hasta dar fruto y esos son los pasos que tú y yo vamos dando, ¿no? Vamos a esperar en Él, vamos a confiar en Él, vamos a cimentarnos en la verdad y vamos a llegar hasta dar el fruto.
Entonces, bueno, esto tiene que ver con la sesión número 7. La sesión 8 vamos a brincarnos un poquito el tema de la fe porque ahora sí va a venir el pastor Amado a compartir con ustedes quién es Jesús y por qué debemos creer en él. Y eso evidentemente tiene que ver con la fe, ¿no? Pero bueno, va a ser ese el tema. Y de ahí ya nos brincamos al cierre, sí, el próximo miércoles. Y de ahí ya nos brincamos a la última parte de lo que quiero compartir contigo acerca de la fe. Y cerraríamos y ya vamos a otro tema después de este, que está muy interesante. No te lo quiero decir todavía, pero está muy bueno. Pues vamos a cerrar con una oración en esta tarde. Gracias, Padre, porque tú nos orientas a creer, tú nos orientas, Señor, a madurar, a dar fruto, a que nuestra fe esté cimentada perfectamente de tal manera que seamos inamovibles. Gracias por haber depositado esa fe en cada uno de nosotros. Padre, gracias porque todo lo que tú has hecho a través de Jesucristo está consumado. Gracias porque no es por obras, sino es por gracia. Y la fe abre esa puerta de la gracia a través de la cual somos justificados por la fe a través de Jesucristo. Así que ayúdanos a entender perfectamente la verdad y comprender perfectamente la verdad para que nosotros podamos caminar llevando mucho fruto, haciendo la voluntad y al final de nuestros días acabemos la carrera con gozo. Como dijo el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así que ayúdanos a caminar o a correr esa carrera con paciencia, Señor, perseverando en la fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tú eres nuestro Dios, Señor. Tú estás aquí.